Bueno, vamos a ver la segunda parte de suma de momentos angulares, un tema que empezamos la clase pasada. Decíamos que aparece en muchas aplicaciones la situación de tener dos o más momentos angulares. J1 y J2, o sea, uno trata el problema tomando pares, viendo cómo se puede representar el operador J cuadrado correspondiente a la suma de momentos angulares y una de sus componentes, por ejemplo la componente Z, cómo diagonalizar esos dos operadores en una base armada con la base producto de los dos espacios. Hemos visto eso explícitamente para el caso de dos espines 1/2. El problema es ver eso un poco más en general. La situación, digamos, las razones por las cuales uno puede querer considerar ese tipo de problemas son muchas. Por ejemplo, tener en un hamiltoniano términos que corresponden, por ejemplo, al producto escalar de los dos momentos angulares, J1 por J2. Y uno quiere diagonalizar ese hamiltoniano, uno podría decir, bueno, si el hamiltoniano tiene una parte escalar más un término así, ¿cómo diagonalizo ese producto escalar? Y bueno, lo natural es escribir ese producto escalar en términos de invariantes ante rotaciones. Y, bueno, vamos a ver ejemplos, pero lo natural es, por ejemplo, si uno piensa en el cuadrado de J, ahí va a aparecer el producto escalar de estos dos. Por lo tanto, es una de las razones puede ser que es una forma de diagonalizar el hamiltoniano, o sea, de buscar las autoenergías y las autofunciones. Vamos a ver ejemplos. Y recordamos que uno pasaba del espacio, uno pasaba de una base construida en términos de autoestados de J1 y otra construida en base a autoestado de J2 a una base en el espacio producto, armada por supuesto con esa base producto de bases. Uno tomaba un producto acá de J1, M1, J2, M2, y en términos de esta base, construirse la base de autoestado de J cuadrado y JZ. O sea, uno quiere construirse una base de autoestado de J cuadrado donde asigno ahora números J y M correspondientes, bueno, el M va a aparecer para el JZ, pero este J va a aparecer para los autoestados de J cuadrado de la manera usual, ¿no? Y para el JZ, uno tiene esto. Uno sabe que va a pasar esto, ¿por qué? Porque J, el vector J, verifica el álgebra de un momento angular. Y para eso habíamos visto que las únicas posibilidades era que, digamos, de ahí se seguía que los autovalores de J cuadrado iban a tener esta forma, con J entero, semientero, y uno podía diagonalizar además una de las componentes de J. O sea, la suma de momentos angulares satisface, si los componentes satisfacen álgebra de momento angular, la suma también lo hace. Y una cosa con la que conviene insistir es que cuando uno diagonaliza J cuadrado y JZ, lo hace dentro del espacio de autoestados de las extensiones de J1 cuadrado y J2 cuadrado. O sea, ¿por qué puede hacer eso uno? Y porque el vector J, o sea, cada componente de J, conmuta con J1 cuadrado y con J2 cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son un producto escalar y los productos escalares son invariantes ante rotaciones. ¿Cómo se escribe en general el cambio de base? Un cambio de base, digamos, decía, entre esta forma de representar
la base N y la base de lo que uno llamaría JM. Y bueno, se escribe con una matriz. Todo cambio de base se puede representar mediante una matriz. Si además la matriz, si además las bases uno las supone ortonormales, va a ser una matriz unitaria. Los coeficientes que forman esa matriz se llaman coeficientes de Clebsch-Gordan. Y la matriz no es tan frecuente, pero matriz de Clebsch-Gordan también. Entonces, el cambio de base es un poco redundante la notación que se usa para los vectores. Uno cuando se mete en un ejemplo concreto generalmente escribe menos. ¿Por qué? Porque recuerda cuáles son los ingredientes. Pero en general uno suele escribir el cambio de base de una manera un poquito más explícita. Uno habla de la base correspondiente, la base original, digamos, la base de autoestados de J1 cuadrado, J2 cuadrado, J1Z y J2Z. Uno la escribe de esta manera, la base que uno supone que conoce. Uno escribe de esta manera la base original. Es una base que tiene 2J1 más 1 multiplicado por 2J2 más 1 elementos, ¿no? Esta es la base original. O inicial, como quieran llamarla. Tiene 2J1 más 1 por 2J2 más 1 elementos. Es simplemente el producto vectorial, el producto tensorial, o sea, J1, J2, M1, M2, no es otra cosa que J1, M1, J2, M2. Y bueno, y la base final está armada de esta manera, o se la denota de esta manera. Insisto que no es algo universal. Fíjense, se pone el J y el M correspondientes al J cuadrado y al JZ, pero también se pone J1 y J2 correspondientes a lo que dio origen, digamos, a esta nueva base. ¿Por qué? Se puede hacer eso, porque como dije, tanto J1 cuadrado como J2 cuadrado conmutan con J cuadrado. Esta es la base, llamémosla final, a la que uno quiere llegar. También tiene 2J1 más 1 por 2J2 más 1 elementos. Eso lo habíamos visto que si uno sumaba sobre los valores posibles del número J, y sobre los valores de M que uno tenía para cada J, le volvía a dar 2J1 más 1 por 2J2 más 1. ¿Sí? Si no, no sería un cambio de base, ¿no? Bueno, ¿cómo relaciono una base con otra? Bueno, uno tiene dos bases ortonormales. Obviamente, una posible forma de escribir la matriz de cambio de base es mediante el producto escalar entre los elementos de la base. Uno, con notación de Dirac, lo puede poner de una manera un poco que parece un poco más natural, pero la relación entre ambas bases se puede escribir de la siguiente manera. Puedo decir que a la base final, o a cada elemento de la base de llegada o final, lo escribo como 1 por lo mismo, donde a este 1 lo escribo en términos de los autoestados, bueno, de los autoestados de la base original, o sea, lo pongo como una suma sobre ¿qué? Sobre M1 y M2 de J1, J2, M1, M2, J1, J2, M1, M2. Introduciendo este 1,
me queda simplemente que J1, J2, Jm es igual a la suma M1, M2, J1, J2, M1, M2, y aquí aparece una matriz. Esta matriz, o estos coeficientes, se conocen como coeficientes de Clebsch-Gordan. Y obviamente es la matriz, son los elementos de la matriz de cambio de base, ¿no? Coeficientes de Clebsch-Gordan. Nuevamente tengo 2J1 más 1 por 2J2 más 1 elementos o coeficientes de Clebsch-Gordan. Recordemos, insisto acá, que este 1 es un 1 dentro de este espacio, ¿no? Dentro de este espacio de dimensión finita, no es el operador de identidad sobre todo, digamos, sobre todo el espacio. Los rangos, hay muchas cosas que están implícitas, por ejemplo, los rangos sobre los que corren M1 y M2 son los de siempre. Uno sabe que el módulo de M1, ¿dónde va? Y entre menos J1, el módulo de M1 tiene que ser menor o igual que J1 y el de M2 menor o igual que J2. ¿Sí? Eso me da los elementos en la base. Y bueno, construirse esos elementos, hay toda una tecnología para construirlos, están tabulados. Vamos a ver solamente algunas propiedades que se pueden encontrar de manera más o menos inmediata. Propiedades usando lo que tenemos, que son lo que sabemos que es el álgebra de momentos angulares. Sabemos, por ejemplo, que habíamos visto qué valores de J, el número J, pueden aparecer, dado J1 y J2. Sabemos, por ejemplo, que el valor máximo de J, ¿cuál era? Era J1 más J2. Y el mínimo de los que aparecían era, bueno, el módulo de J1 menos J2. Eso se puede decir de una manera geométrica diciendo que J1, J2 y J forman los lados de un triángulo, ¿no? En un triángulo está ese asunto de que cada lado es menor o igual que la suma de los otros lados y mayor que la diferencia, ¿no? Eso es una forma de decir lo mismo. J, J1 y J2 forman un triángulo. Pero bueno, vamos a ver algunas propiedades de estos elementos. Propiedades y convenciones. Uno para usar las tablas de esos coeficientes, a veces es conveniente saber algunas de las convenciones y tener alguna idea de dónde salen. Los coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces, bueno, una de las cosas de las que uno se da cuenta es que esos coeficientes no pueden ser distintos de cero para cualquier combinación de los índices que aparecen, aún dejando, o sea, J1 y J2 se suponen fijos cada vez que uno escribe la matriz, pero bueno, por ejemplo, los índices que uno supone que tiene libres acá, que son, ¿cuáles son? M1, M2 y M, bueno, y J si se quiere, no pueden ser cualquier cosa para obtener un valor distinto de cero, para el coeficiente. Pero bueno, una propiedad que aparece es que viene de que J es la suma de J1 más J2. O sea, uno tiene que J es igual a J1 más J2. De aquí uno saca que, por ejemplo, que si aplico J menos J1 menos J2 a uno de los vectores de la base nueva,
esto me tiene que dar 0. Y si quiero obtener algo sobre los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es mirar la componente z de esto y multiplicar por a izquierda, digamos, con un elemento de la base vieja, o sea, con J1, J2, M1, M2. O sea, multiplico por izquierda o contraigo con este bra. ¿Y qué puedo decir? Bueno, lo que puedo decir es, ya que JZ actuando sobre este me da H barra por M, mientras que las componentes Z estas las puedo hacer actuar a izquierda, y acá ¿qué me da? Me da H barra M1 y H barra M2. Lo que obtengo es que H barra por M menos M1 menos M2 por J1, J2, M1, M2, J1, J2, J, M igual a 0. O sea, lo que uno descubre es que, salvo que M sea igual a M1 más M2, esos coeficientes son iguales a 0. Una cosa que uno esperaría, ¿no? O sea, pongámoslo así, J1, J2, M1, M2, J1, J2, Jm es igual a 0, salvo que M sea igual a la suma de estos dos M1 más M2. Bueno, otra propiedad, ya lo sabemos, pero ¿qué podemos afirmar respecto de los valores J, J1 y J2? Esto es respecto de los M, M1 y M2. Bueno, si J cae fuera del rango permitido por estas relaciones triangulares, digamos, también va a ser 0 el coeficiente. O sea, J1, J2, M1, M2, J1, J2, Jm igual a 0, salvo que J esté en el rango permitido. Bueno, por estas dos desigualdades, ¿no? O sea, uno mira, uno no sabe nada más que esto de coeficiente de Clebsch-Gordon y le dice cuánto vale este coeficiente y verifica que no vale se violan esas desigualdades y puede decir 0. Simplemente porque no está permitido, ¿no? Un valor de J fuera de ese rango. No aparece al multiplicar las bases de autoestados de J1 cuadrado, J2 cuadrado y J1Z y J2Z. No aparecen valores de J fuera de ese rango. Bueno, no es una propiedad, pero sabemos de qué orden es esa matriz, 2J1 más 1 por 2J2 más 1. Otra, no sé si, bueno, no es una propiedad, sí, la matriz es unitaria, pero además por convención, esta es una convención más que una propiedad, se hace, mediante una elección apropiada de las fases, se hace que la matriz tenga elementos reales, con lo cual se convierte en ortogonal. Eso no es una propiedad que venga del cambio de base en sí, sino es una convención. O sea, 3. Bueno, la matriz armada por estos coeficientes, o con estos coeficientes como elementos, digamos,
es unitaria. Y se hace, bueno, la convención es que los elementos sean reales además. Entonces queda ortogonal la matriz. Si uno mira las tablas de coeficientes de Clebsch-Gordon, que lo que tienen como entrada es los valores de J1 y J2 nada más, si uno le da la tabla. Es una tabla múltiple o con múltiples partes. ¿Por qué? Porque aparece una subtabla para cada uno de los posibles valores de J. Sabemos que J va a tener un cierto rango, entre J1 más J2 y módulo de J1 más J2, me parece una submatriz, digamos, para cada valor posible de J. Si miran esas tablas, todos los coeficientes son reales. Una aclaración, en todas las matrices de coeficientes de Clebsch-Gordon aparecen raíces cuadradas. Raíces cuadradas, raíz de 2 sobre 3, raíz de 2. En las tablas no se ponen las raíces cuadradas por convención. Con lo cual, si uno ve un medio, eso significa raíz de un medio, por ejemplo. Si uno ve menos un medio, eso significa menos raíz de un medio. Y demás. No se ponen las raíces. Hay que tener cuidado con eso, lo dicen las tablas generalmente. Están escritas generalmente en un estilo minimalista, o sea, no hay casi nada que sobre, pero hay que tener cuidado porque es tan compacta la notación que uno puede equivocarse debido a eso, ¿no? Algunas convenciones de fase que tienen que ver con esto, con hacer que los elementos sean reales. Hay una convención que de fase, o sea, de cómo determinar de alguna manera el aspecto que tienen los coeficientes. O sea, el hecho de que sean reales no basta, hay además una elección de signos a veces. O sea, uno tiene un vector de una base, lo puede cambiar de signo y sigue siendo real. O sea, cambiar de signo todas las componentes sigue siendo real y sigue siendo una buena base, ¿no? Cambiar de signo, los elementos de una base no cambian. De la base nueva, por ejemplo, no es que cambie mucho, pero lo que se suele hacer que es bastante natural. Recuerden que cuando vimos, hace 2 clases, cuando vimos cómo representar el álgebra de un momento angular, diciendo, supongo que tengo un J, tal que las componentes satisfacen J1, J2, igual a IH barra J3, y bueno, y todas las cíclicas, de ahí nos salían representaciones de los operadores de subida y bajada, por ejemplo, de J más, J menos, JZ. ¿Y qué pasaba con el J más y el J menos? Bueno, J más y J menos nos permitían, esa es una combinación de J1 y J2, nos permitían subir y bajar dentro de un autoespacio de J cuadrado. O sea, no cambiaban el valor de J y sí cambiaban el valor de M, lo subían o lo bajaban en 1. Entonces, una convención que uno suele usar es para cada uno de los posibles valores de J, correspondiente a J total, define los otros vectores de la base correspondientes a ese mismo J y diferente M, definiendo esos estados con el J más y el J menos. Eso me asegura que son reales todos los elementos. ¿Por qué? Ahora lo escribimos. O sea, esto es para cada valor de J, J es correspondiente a J total. En algunos libros van a ver que ponen J mayúscula para el que viene de la suma de los dos, pero bueno, J, si no pongo nada más, es el J correspondiente a la suma de momentos. Determino los vectores del multiplete, se llama multiplete, ¿no? Multiplete de los 2J más 1 valores posibles de M,
los dos J más 1 elementos del multiplete o sea, cambiando el M y dejando fijo el J, mediante J más o J menos. O sea, la idea es fijo uno de ellos y con el J más y J menos me muevo. ¿De qué manera es esto? Bueno, recordemos que mediante la acción de J más y J menos uno puede decir cuánto vale uno puede relacionar un autoestado del momento del J cuadrado y con el M corrido en más o menos 1, uno lo puede relacionar, bueno, acá hay un 1 sobre H barra, con la acción de J más o menos sobre J1, J2 y el estado con un valor para la componente Z del momento angular igual a M. O sea, uno podría fijar uno de los vectores de multiplete. Normalmente se fija el primero me refiero al que tiene más alto M, que eso va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser M igual a J. Fijo ese y voy bajando con el J menos, por ejemplo. Y tengo que dividir acá, pero me faltaba dividir acá abajo, por J más 1 menos M más menos 1 raíz cuadrada. O sea, esto viene de la normalización para que este estado me quede normalizado. Y la convención complementaria con esta, dije que uno se paraba en alguno de los estados de acá de este multiplete y empezaba a bajar o subir con el J más y J menos. La convención complementaria a esta es decir, bueno, elijo un elemento de ese multiplete de manera que sea real. ¿Cuál se elige? Bueno, se elige el que tiene el valor más alto posible del del M. Por otro lado, además elige que el elemento de matriz J1, J2 y para el primero J1, J menos J1, esto con J1, J2, J y J, esto mayor o igual que 0. Fíjense que me estoy parando en el valor máximo posible del M para el J. Estos dos son los, está escrito en términos de J, pero son los M's. Son dos M's que me dan lugar a la primera condición que miramos para que no se anulen los coeficientes de Clausius-Gordon. Estos tienen que sumar el valor de M. Estoy buscando, creo que le llaman vector de más alto peso o algo por el estilo. En ese multiplete estoy buscando, me estoy parando en el valor posible, valor máximo de J, digo que ese elemento de matriz es mayor o igual que 0 y con el J menos bajo. Bueno, todo esto parece un poco abstracto, pero vamos a ver cómo funciona en algún ejemplo para entender más o menos. No todo, pero algún ejemplo sí. ¿Cómo haría uno si dijeran, bueno, quiero construirme o la base nueva en términos de la vieja o lo que es lo mismo los coeficientes de Clausius-Gordon? ¿Cómo sería la forma más sencilla? Bueno, si a uno le dan J1 y J2, uno lo que podría hacer es decir, me fijo cuál es el elemento de la nueva base que conozco a primera vista, de entrada. Y es el que tiene J igual a J1 más J2 y M igual a M1 más M2, porque hay una sola forma de construirse ese estado, ¿no? Es tomando los estados con el máximo M, ¿no? J1, J1 y J2, J2. Eso ya es un elemento de la base nueva.
y hay una única forma de armarlo, ya tengo el elemento del multiplete correspondiente al J máximo, que es J1 más J2. ¿Cómo me construyo los otros? Con el J menos. Bajando, me construyo los elementos del multiplete. Sé que eso no me cambia el J, me va a dar todos los elementos del multiplete con el J igual a J1 más J2. ¿Cómo sigo después? Bueno, después te diría, bueno, el multiplete que sigue sería con J ya no igual al máximo, pero recordemos que los valores posibles de J bajaban de 1 en 1. Entonces sería J1 más J2 menos 1. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, recordemos que había ya dos formas posibles de armarse vectores con J igual a J1 más J2 menos 1. Tengo dos, un espacio de dimensión 2. ¿Qué puedo hacer ahí? Y bueno, me fijo, sé que es un espacio correspondiente a un autovalor diferente de J, me fijo si hay una combinación lineal de esos dos vectores que sea ortogonal a lo que ya tenía correspondiente al J, al vector que ya tenía pero con el J igual al máximo. Son solamente dos coeficientes para determinar. Si lo puedo determinar, ya tengo el vector de más alto m correspondiente a J1 más J2 menos 1. Y ahí bajo y me genero los otros. Y ese procedimiento iterativo se puede seguir y sería una de las posibles formas de construir los coeficientes de Clebsch-Gordan. Vamos a ver cómo funciona, no todo, digamos, pero algunas de las formas de trabajar, digamos. Entonces miremos un ejemplo. Después vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Ejemplo de cómo uno construiría algunos de los vectores, en el caso J, de tener J1 y J2. Me dan J1 y J2. Pueden ser enteros, semienteros, o sea, puede tratarse de espines, un medio, ambos, o pueden ser un medio y otro entero, los dos enteros. Como dije, me puedo construir el vector de la base nueva correspondiente al máximo J, ¿sí? Escribo entonces el vector, acá puede volver confusa la notación, porque uno no le pone un subíndice nuevo y viejo, por ejemplo, pero bueno, el que corresponde a tener el J máximo, ¿cómo se escribiría? Y bueno, J máximo y M máximo, ¿no? Este sería en términos, el elemento de la base nueva. ¿Y cómo lo escribo en términos de la base vieja? Recordemos que acá se escribían los M's. M1 y M2. Tengo que poner M1 y M2 igual a J1 y J2. Se vuelve un poquito confusa la notación, pero bueno, estoy escribiendo la base nueva en el miembro de la izquierda y la vieja en el miembro de la derecha. Entonces, este es el primer elemento. Primero me refiero al que está más arriba. Si uno los ordena de manera que el M más alto esté más arriba, correspondiente, este es el multiplete, correspondiente a J igual a J1 más J2. Tengo entonces dos J más 1 elementos. Tengo este de acá y con el J menos puedo ir bajando. ¿Cómo hago para obtener, por ejemplo, no lo vamos a hacer con todo, obviamente, pero cómo hago para obtener el que corresponde a bajar en 1, entonces, el autovalor, dentro de ese multiplete, el autovalor del JZ? Bueno, o sea, con J menos puedo obtener dentro del multiplete con M igual a J1 más J2 menos 1. Entonces uso la relación que escribí acá.
para decir, digo entonces que J1, J2, o sea, voy a escribir directamente este, pero restándole 1 al M, ¿no? J1, J2, J1 más J2, J1 más J2 menos 1, es apenas el segundo elemento del multiplete. Esto es igual a 1 sobre h barra, J menos, dividido, y acá tengo que poner, bueno, se pone J más 1 menos M menos 1, donde M es J1 más J2. Eso lo que me da es 2 veces J1 más J2. Bueno, vamos a escribirlo explícitamente por una vez, pero eso es J, vamos a escribirlo acá al lado. Si uno hace J más 1 menos el M, que es J menos 1, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos aplicándolo al vector con M igual a J, al J menos. Esto lo que me da es 2J, ¿no? En este caso J es J1 más J2. Por lo tanto me queda raíz de 2 J1 más J2 y un J menos actuando sobre el vector de la base conocida, por supuesto que el objetivo es poder escribir esta en términos de la base vieja. Ahora, ¿cómo sigo? Bueno, a esto obviamente lo conozco y a esto todavía no, J menos, pero J menos ¿qué es? Es la parte menos, digamos, de la suma de momentos angulares. Por lo tanto, se puede escribir como el J1 menos más el J2 menos. O sea, esto es igual a 1 sobre h barra, 1 sobre 2 J1 más J2, raíz cuadrada, J1 menos más J2 menos. Y ahora sí, ahora sé cómo actúan cada uno de los dos operadores sobre lo que tengo. Recordemos que esto era un producto de elementos, cada uno bueno, correspondiente a un momento angular, con lo cual sé cómo actúa cada uno de estos sobre lo que tengo ahí. ¿Cómo actúa? Y bueno, recordemos que el J más nos daba que H barra y la raíz de, bueno, J más 1 menos M más perdón, J menos M menos 1, con lo cual es básicamente es muy similar a lo que uno hacía con el J menos actuando sobre el vector de máximo M, nada más que acá, en lugar de construir el estado, estamos mirando el J actuando sobre el estado, con lo cual nos da una H barra arriba y un raíz de 2 veces el J correspondiente al estado. En este caso será raíz de 2 por J1 y en este caso raíz de 2 por J2. O sea, esto va a ser 1 sobre H barra, 1 sobre 2 J1 más J2 raíz cuadrada. Ven que aparece raíces cuadradas por todos lados, ¿no? Esto es por eso no se escriben en las tablas, pero bueno. Este me da H barra, raíz de 2J1, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el vector donde reduje el J1 en 1, y lo demás queda igual. El J1 acá, ¿no? Los vectores estos quedan siempre iguales. Más algo parecido para el J2. Raíz de 2J2 actuando sobre J1, J2, J1, J2 menos 1. Y bueno, ya tengo la combinación lineal
que me da el elemento de la base nueva correspondiente a tener el momento angular total igual a J1 más J2 y el haber bajado en 1 el M como combinación lineal de dos elementos de la base vieja. Esto es J1 dividido J1 más J2 raíz cuadrada, J1, J2, J1 menos 1, J2, más algo parecido cambiando J1 por J2. O sea, esta es la combinación lineal, entonces. Bueno, uno sabía que tenían que aparecer, digamos, los m tales que la suma me dé J1 más J2 menos 1. ¿No? Y uno tiene dos formas de hacerlo, pero claro, los coeficientes, en principio, bueno, no sé, creo que no hay forma de adivinarlo, salvo que uno los actúe con el J menos, ¿no? ¿Cómo seguiría el multiplete? Y ahora, nuevamente, aplico el J menos. ¿Sí? Aplico el J menos otra vez y obtengo el estado con... ¿Cuántas veces lo aplico? Bueno, recordemos que si llego a una situación en que bajo por debajo del mínimo m posible, que en este caso va a ser menos J1 menos J2, eso me va a dar 0. Entonces, no lo voy a hacer, pero... y esto, por supuesto, dependerá de... Tendré muchos o pocos elementos dependiendo de J1 y J2. Esto fue lo que hicimos para el caso de dos espines 1 medio, para obtener, partiendo del estado con los dos espines para arriba, digamos, obtener que tenía m igual a 0. Y el menos 1, bueno, era sencillo de determinar. Bueno, entonces, con J menos, actuando repetidamente, digamos, con J menos se pueden obtener, o se puede obtener todo el multiplete. Normalmente no hace falta obtener todo el multiplete, los dos J más 1. Hay relaciones que a uno le permiten obtener los coeficientes que tienen valor negativo de m, o sea, que son simétricos respecto de m igual a 0, bueno, hay relaciones con signos y demás, o sea, similar a lo que pasa con los armónicos esféricos con m's opuestos, digamos, hay relaciones. O sea, generalmente uno no tiene que mirar todos los dos J más 1 elementos, pero bueno. ¿Cómo, para ver un ejemplo, digamos, cómo arrancaría uno la columna J1 correspondiente a J total igual a J1 más J2 menos 1? O sea, la que ya tiene un valor distinto de J, ¿no? Entonces, con esto concluyo la parte correspondiente a J igual a J1 más J2. Entonces, ¿qué pasa con la columna o el multiplete? Con J igual a J1 más J2 menos 1. ¿Qué es lo que puedo afirmar de ese multiplete? Bueno, me concentro en un elemento del multiplete, como hicimos antes, con el valor máximo posible para el m. Ese valor máximo posible para el m, ¿cuál va a ser? Y va a ser J1 más J2 menos 1. Ahora, ¿cuántas maneras tengo de armarme elementos que tengan ese valor de m? Y tengo dos. Tengo que combinar elementos de la base vieja que me sumen J1 más J2 menos 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Y combinando precisamente vectores del mismo estilo que los que tengo arriba. O sea, que tengan M1 igual a J1 y M2 igual a J2 menos 1, o al revés. No tengo otras formas de sumar un M total igual a J1 más J2 menos 1. Tengo solamente dos vectores. ¿Qué más puedo decir? Bueno, tiene que ser una combinación lineal de los dos. Y además puedo decir, tiene que ser ortogonal a la anterior, porque corresponde a un J diferente. Por lo tanto, si me encuentro una combinación de esos dos vectores
de estos dos vectores, de estos dos que tengo acá, ortogonal a este vector y que además verifica las convenciones de fase que pusimos, ya está. Tengo el vector de máximo m correspondiente al j igual a j1 más j2 menos 1. O sea, para este multiplete entonces, sabemos que el máximo L, el máximo valor de M total, que es J1 más J2 menos 1, se obtiene combinando precisamente vectores como esos. Otra combinación, obviamente, menos 1, J2 y J1, J2, J1, J2 menos 1. Entonces, la idea es proponer como vector de la base nueva J1 más J2 menos 1, J1 más J2 menos 1, o sea, el vector que arranca el multiplete, digamos, el que tiene el máximo valor de M correspondiente a ese valor de J, como alfa por J1, J2, J1, J2 menos 1, más beta, J1, J2, J1 menos 1, J2, y que sea ortogonal a J1, J2, J1 más J2, J1 más J2 menos 1. Entonces, ortogonal porque, si bien tienen igual M, tienen diferente J. Tienen diferente J. Igual M, pero diferente J. ¿No? Por eso tiene que ser ortogonal. O sea, la ortogonalidad me determina el autovector. ¿Y cómo puedo elegir entonces alfa y beta? Y bueno, a alfa lo puedo elegir como raíz de J2 dividido J1 más J2, y a beta lo puedo poner como menos raíz de J1 dividido J1 más J2, un menos adelante. ¿Por qué elijo positivo el alfa? Porque justamente la convención me dice que haga eso, ¿no? El vector con el máximo J tiene que tener producto escalar con bueno, el producto escalar que pusimos en la convención que borré recién, tiene que tener producto escalar mayor o igual que 0, ¿no? O sea, lo elijo como alfa, entonces J1 sobre J1 más J2 raíz cuadrada J1, J2, J1, J2 menos 1, menos, si no, no consigo que sean ortogonales, y acá J1, J2, J1 menos 1, J2. Decía,
que esto sea positivo es lo que me asegura que el sándwich con el bra asociado a este y este elemento me dé positivo, que es la convención la segunda convención de fase que había adoptado, ¿no? ¿Cómo seguiría la cosa? Me conseguí el vector del segundo, un vector segundo multiplete que tiene máximo m, aplico el j menos ahora y me construyo todo el segundo multiplete. ¿Sí? Esa sería la... ¿Cómo seguiría después con el tercer multiplete? Si lo hubiera, si me permitieran la suma, los valores posibles de j, si me lo permitieran hacer. Y me fijo por qué valor. Y por un m igual a j1 más j2 menos 2. Claro, ahí voy a tener ya tres posibilidades. Y bueno, hay que elegir una cosa que sea ortogonal a los otros dos. Una combinación que sea ortogonal a los otros dos. Por supuesto que no es salvo que sean valores chicos de j, no es la forma más eficiente. Hay relaciones de recurrencia. O sea, uno lo que puede hacer es usar lo que uno sabe del j menos y mirar básicamente elementos de matriz de j menos, y con eso uno se genera relaciones de recurrencia y resolverlas. No son muy esclarecedoras esas relaciones de recurrencia. Se pueden hacer, aparecen dobles factoriales, raíces se pueden obtener, y es lo que se usa para las tablas. ¿Sí? Hacemos un intervalo, son un poco largos los ejemplos. Bueno, vamos a hacer algún par de ejemplos. El ejemplo que voy a mirar es tomar un J1 igual a 1, J2 igual a 1 medio. Esto podría pensar uno que aparece que J1 podría ser, por ejemplo, el momento angular orbital correspondiente a lo que uno llama orbital P, y el 1 medio podría ser el spin del electrón, por ejemplo. ¿Qué es lo que sabe uno? Bueno, está usando esa notación que me dice cuáles valores posibles de J pueden aparecer y cuántas veces. Uno sabe que 1 por 1 medio, o sea, combinar estos dos me da un J total que puede ser igual a 3 medios o 1 medio. Menos que eso no. O sea, más 1 medio, eso es suma directa. Esa suma es la suma de los dos posibles multipletes que aparecen. Cada uno va a tener diferente dimensión. 3 medios que va a tener 2 por 3 medios más 1, o sea, 4 elementos. Y el otro, que es un spin 1 medio, tiene 2 elementos, ¿no? ¿Cómo se ve ese 4 más 2 que me da 6? ¿Cómo se ve de este lado? Y bueno, tengo 3 elementos para es momento angular 1, y 2 por este lado. O sea, 3 por 2, 6. O sea, es una matriz de cambio de base que tendría dimensión, sería de orden 6 por 6. Bueno, miremos algo de cómo se construyen los estados los estados con J total y M total definido, para verlo en forma un poco más concreta. Primero veo el J total máximo, que es 3 medios, ¿no? Como siempre, arranco por el J total máximo y el M total máximo y positivo. Acá no voy a escribir, supongo que me quedo con estos dos valores fijos y no me salgo de ellos en este ejemplo. No voy a escribir ese J1, J2 que escribía primero, sino que escribo directamente J total y M total, y del otro lado voy a poner solamente M1 y M2. No escribo J1, J2 que ponía siempre. Entonces acá voy a tener 3 medios. Esto sería J y M total. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 1 medio. Es tomar el M máximo para el primero y el M máximo para el segundo. O
sea, si uno no se puso de acuerdo sobre qué significa esto, puede ser confusa la notación, pero es esto. Esto es el M1. Y esto es el M2, ¿no? Entonces tengo el primer vector del multiplete que tiene, dijimos, este J igual a 3 medios, tiene 4 elementos. ¿Cómo puedo obtener el que le sigue? Bueno, el 3 medios, 1 medio. Con el J menos, la formulita esta que sabemos con la raíz de, recordemos que nos aparecían un cociente de raíces, nos quedaba raíz de J1 sobre J1 más J2, raíz de J2 sobre J1 más J2. Y en este caso, el J, ¿qué es? Bueno, en un caso tenemos el J igual a 1 y en otro caso tenemos el J igual a 1 medio. Y J1 más J2 es directamente 1 más 1 medio. O sea, uno puede escribir directamente como 2 tercios por 0, no, perdón, 1. 1 sobre raíz. Vamos a poner primero el que tiene el m máximo, es 1 sobre raíz de 3 por 1 menos 1 medio más 2 sobre raíz de 3, 0, 1 medio. ¿Y cómo queda el otro, el correspondiente a 3 medios menos 1 medio? Queda 2 sobre 3 raíz cuadrada. Acá me aparece bajar en 1, digamos, bajo en 1 y este no, o no bajo y bajo en 1. Eso me queda entonces 0 menos 1 medio. Más, y acá aparece nuevamente 1 sobre raíz de 3. 0. Bajé dos veces acá. 0 menos 1 medio. Menos 1, 1 medio, ¿no? Y si uno aplica, digamos, ¿cuál es el que falta en este multiplete que tiene 4 elementos? Tengo que es el m máximo, que es haber bajado el m máximo en 1, por eso llegó 1 medio, haberlo bajado en 1 más, por eso llegó 1 medio. Si le aplico j menos a esta combinación de dos elementos que tienen, bueno, que suman menos 1 medio para el m, ¿qué debería obtener? Debería obtener un estado que tiene el j igual a 3 medios y el m igual a menos 3 medios. Bueno, si lo hago, se me arma precisamente una cosa que uno podría obtener sin hacer esa cuenta, que es que 3 medios menos 3 medios es igual a menos 1 menos 1 medio. O sea, aplicándole j menos a esta combinación de vectores, me queda una cosa que uno podría haber adivinado directamente por inspección, porque la única forma de armarse esto es poniendo los dos con el m mínimo, digamos. Bueno, si uno se fija en las tablas de coeficientes de Clebsch-Gordan aparecen, pueden chequear este ejemplo en particular. En la tabla aparece, para dar un ejemplo de cómo se leen, o sea, en las tablas
Creo que es bastante universal este tipo de convenciones. Uno tiene que buscar una entrada que dice 1 por 1/2, si quiere mirar el caso este. Y, por ejemplo, aparece... uno tiene está dicho en la misma tabla como referencia, pero tiene puesto en columna el valor del J y el valor del M. Entonces acá tiene 3 medios. Acá aparecen puestos en filas los valores de, M1 y M2. Y acá, en lo que sería, digamos, el lugar donde se intersectan la fila y la columna, se ponen los coeficientes. Entonces acá aparece un 1 en la tabla. Lo que quiere decir es que hay un único, una única combinación y aparece un 1. No hay que, por ejemplo, si uno se fija en un caso un poco más interesante, en la misma tabla aparecen como empalmadas las diferentes opciones. Aparece, digamos, acá corrido el caso 3 medios, 1/2. A ver. Es que corresponde al mismo J y haber bajado el M, el segundo que escribí ahí. Aparece entonces... O sea, involucra a dos filas. ¿Eso por qué? Porque tengo que combinar dos combinaciones posibles de M1, M2 para armarse el estado. Y está escrito de esta manera. Está escrito como, 3 medios, 1/2. Y aparece en la tabla como 1 menos 1/2. 0, 1/2. Esto, vamos a borrar este anterior para... Y acá es 1/3, 2/3. O sea, borro las otras entradas que no me... aparece en lugar de raíz de 1/3 y raíz de 2/3, aparecen de esta manera los coeficientes. Esto significa este coeficiente afectando a este y este afectando a este de acá. El otro, bueno, eso es respecto de uno de los multipletes. Acá, en este caso, hay solamente dos multipletes. El otro es con J igual a menos 1/2. Con J igual a menos 1/2, lo que decíamos era, uno puede tomar de este multiplete, fijarse en el vector que tiene el M igual al total menos 1, que es este que está acá, y construirse una combinación ortogonal a esta, para lo cual lo que puedo hacer es acá multiplicar, poner un raíz de 2/3 multiplicando a este y poner un menos y raíz de 1/3 por el otro. Eso me da el vector con el M más alto correspondiente a J igual a 1/2. ¿No? Eso sería cómo se escribiría el vector de M máximo para ese multiplete. Por acá es 1/2, ¿no? Ese vector se escribiría como 1/2. Si bien es el J y el M, sería 1/2, 1/2. Y como decía, lo que tengo que poner es un 2/3 raíz cuadrada, 1 menos 1/2, menos 1 sobre raíz de 3, 0, 1/2. ¿Y cómo obtengo el que me falta? Me faltaría uno solo actuando con el J menos. Bueno, lo escribo directamente. J igual a 1/2 y el M igual a menos 1/2.
ese sería 1 medio menos 1 medio. Se repiten casi todos los números siempre en este tipo de, bueno, en este ejemplo. Acá tengo 1 sobre raíz de 3, 0 menos 1 medio, menos raíz de 2 sobre 3, menos 1 medio. Bueno, y ejemplos de cómo uno usa lo de suma de momentos angulares. Vamos a ver un par de ejemplos. El ejemplo es pensar en que tenemos en un cierto hamiltoniano hay una parte que supongo que no depende del spin. Por ejemplo, una parte que uno llamaría escalar, o una parte puede ser una función de las coordenadas, lo que fuera, pero que hay en el hamiltoniano un término, lo llamo h' para decir que puede ser una parte del hamiltoniano, podría ser todo incluso, pero una parte que es proporcional al producto escalar de dos momentos angulares correspondientes a dos partículas distintas y que corresponden a spines 1 medio. O sea, spin 1 medio significaría que ese operador se puede escribir además como h barra sobre 2 por una matriz sigma. ¿Sí? S1 y 2 correspondientes a spines 1 medio. ¿Cómo uno aplica lo que vimos recién para intentar resolver el problema? Podría pasar, por ejemplo, que uno tratara esto como perturbación o incluso para resolver exactamente el problema. Uno, ¿qué haría? Elegiría una base en la cual esta parte de hamiltoniano se diagonaliza y si el resto de hamiltoniano no depende del spin, es todo lo que necesito, digamos. O sea, no va a ser afecto. Uno puede pensar que el resto de hamiltoniano actúa como la identidad sobre el espacio que sería un espacio que sería de dimensión 4, ¿no? Que corresponde al spin a los dos spines, al producto. Y ¿cómo diagonalizo esto? Y bueno, lo que me conviene hacer es introducir el momento angular total. Y si bien en H no aparece S total, lo que me fijo es que veo que el S cuadrado, el S total al cuadrado, ¿qué va a hacer? Va a ser el S1 al cuadrado más S2 cuadrado más 2 S1 escalar S2, con lo cual, bueno, me fijo, pienso en el espacio donde es diagonal cada uno de los dos. O sea, si se trata de spin, el S cuadrado ya me queda determinado. No puede valer más que H barra sobre 2, perdón, que H barra cuadrado por 3 cuartos era, ¿no? 1 medio por 1 medio más 1. O sea, por la matriz de identidad. O sea, puedo diagonalizar simultáneamente esto y esto. Pensando en suma de momentos angulares, sería como tener el J1 cuadrado, J2 cuadrado y J1 más J2 al cuadrado. O sea, despejo S1 escalar S2 de acá y el resto sé cómo diagonalizarlo. Sé que voy a tener 1 medio por 1 medio, eso me daba, tenía 1 más 0, digamos, ¿no? Y tengo un multiplete de 3, un multiplete con un elemento, un singlete. Entonces, lo que puedo hacer es decir que el H' lo puedo escribir como gamma, o sea, despejando de ahí, o sea, gamma sobre 2 por S cuadrado menos S1 cuadrado menos S2 cuadrado.
Y puedo elegir entonces una base que sean autoestados de S cuadrado y SZ. Uno se da cuenta de que en realidad va a haber degeneración respecto del SZ en este sistema. ¿Por qué? Porque no aparece, aparece solamente el cuadrado. O sea que cuando uno tenga el multiplete correspondiente al valor del momento angular total, del S total, correspondiente a 1, voy a tener 3 elementos ahí que me van a dar igual energía. O sea, sabemos que el S cuadrado, entonces, actuando sobre algún elemento del espacio de spin, ¿qué me puede dar? Me puede dar, va a haber dos opciones, ¿no? Porque sabemos que el momento angular total puede ser o 1 o 0. Me puede dar h barra al cuadrado, siempre es, bueno, es h barra cuadrado por j más 1. Entonces, si supongo que el S total es igual a 1, J total, me queda 1 por 1 más 1, o sea, por 2. Esto es si J igual a 1 y H barra cuadrado por 0, si J igual a 0, ¿no? ¿Sí? Si J igual a 0, me da 0 directamente. Entonces, ¿cómo podría escribir esto de forma un poquito más explícita estas dos cosas? El S1 cuadrado, esos operadores ya son diagonales en la base, y sabemos que nos da, cada uno nos da un h barra cuadrado por 3/4, ¿no? Pero bueno, lo que puedo hacer es escribir primero el S cuadrado, lo escribo como h barra cuadrado por 2, y acá pongo el proyector correspondiente a S igual a 1, y nada más, ¿no? Esto es el proyector sobre el estado con S igual a 1. Lo defino así, que sería la suma de los productos de Bragg-Porquet correspondientes a los tres estados de multiplete, ¿no? O sea, es J igual a 1 y el M igual a 1, 0, menos 1. Son tres estados. Entonces, H' me queda gamma sobre 2. Hay un H cuadrado, H barra cuadrado en cada uno de ellos. Acá tengo un 2 por el proyector correspondiente a S igual a 1. Y estos dos lo que tienen, ¿qué es? Tienen un menos, decía 3/4, por una matriz de identidad, ¿no? Tengo un menos 3/4 para cada uno por una matriz de identidad, un medio por un medio más 1, igual para los dos. Por una matriz de identidad. Bueno, esto obviamente lo puedo poner acá como 3 medios. Y a la identidad la puedo poner como P1 más P0. Entonces esto me queda gamma sobre 2, h barra cuadrado, 2, P sub 1, menos 3 medios, P sub 1, menos 3 medios, P sub 0,
esto que está acá me queda 1 medio por P sub 1 menos 3 medios por P sub 0. O sea que me queda gamma h barra cuadrado sobre 4 por, sacando un factor 1 medio, digamos, P1 menos 3P0. O sea que esto me da una, digamos, me dice en forma diagonal cómo queda el hamiltoniano, el H', y sé qué valores va a tener y con qué degeneración. Sé que el P1 tiene tres estados que dan lo mismo, y esto me dice, digamos, cuál va a ser la energía, que puede ser una delta de energía, si uno está pensando esto como perturbación en una parte escalar. Esa delta, ¿qué va a ser? Y va a ser gamma h barra cuadrado sobre 4 si estoy en el spin total igual a 1, y menos 3 gamma h barra cuadrado sobre 4 si estoy en el spin total igual a 0. O sea, si tomo el singlete ese con los spines antiparalelos, voy a tener que h' tiene valor medio igual a menos 3 gamma h barra cuadrado sobre 4, y en el otro caso, más gamma h barra cuadrado sobre 4. Y no hay otros, y va a haber tres estados que tienen lo mismo, ¿no? Tanto el que tiene los dos spines paralelos como para arriba o para abajo, digamos, o combinados con un signo más. Hay que tener cuidado porque uno dice, bueno, ¿qué asimétrico que es esto? Uno tiene, básicamente esto es proporcional al producto escalar de S1 con S2. ¿Por qué me queda tan raro, tan diferente el caso de spin 1 total igual a 1 o spin 0? Bueno, ojo que, o sea, ¿qué le puede chocar a uno? Es decir, esto es el producto escalar de S1 con S2. ¿Qué pasa si me fijo, no sé, los dos, ese producto escalar, lo miro para los diferentes estados de los multipletes? Ojo que ese producto escalar involucra una suma de cosas, donde tengo, por ejemplo, la componente X de S1, la componente Y de S1 y la componente Z de S1. Por lo tanto, ese producto escalar, en ese producto escalar no puedo diagonalizar simultáneamente todo, digamos. Si bien S1 con S2 conmutan, no las diferentes componentes de S1 o de S2. O sea, si uno quiere verificar efectivamente cuáles son los valores, cuál es el valor de S1 por S2. O sea, uno quiere verificar, por ejemplo, qué pasa con S1 por S2, que es esencialmente H', ¿no? Pero si uno quiere ver qué pasa cuando actúo con este producto escalar sobre los estados singlete o triplete, cuidado, porque justamente no sé cómo actúa, o sé, pero es complicado, la componente, por ejemplo, Y del S1 sobre algún elemento del triplete. ¿Por qué? Porque son los estados de la componente Z, no de la componente Y. Me aparecen mezclas. Por eso conviene escribir este producto escalar para ver cómo actúa sobre los autoestados escritos en términos de cosas que diagonalizan el componente Z nada más. Conviene escribirlo de esta manera, como S1Z, S2Z, una de las partes de este producto escalar. Acá no tengo problema porque tanto el primer factor como el segundo en ese producto tensorial van a ser autoestados de estos dos conmutan. El problema es con los otros, con SX cuadrado más SY cuadrado. Lo que se suele hacer es ponerlo como un medio, S1 más S2 menos, más S1 menos S2 más. O sea, actuar con esto sobre el triplete o el singlete a uno le permite ver cuánto da ese producto escalar y obviamente recuperar o verificar que los valores posibles son los que aparecen, bueno, habría que, salvo por el gamma, digamos, los que aparecen acá. O sea, uno tiene que obtener h barra cuadrado sobre 4 si aplica esto o cualquier elemento del triplete y menos 3h barra cuadrado sobre 4 si lo aplico sobre el singlete. Por eso digo, así se ve lo que pasa. De hecho, recuerden que
cuando uno actúa con el S más o el S menos sobre un spin 1 medio, ¿qué pasa? Bueno, si estoy hacia arriba y aplico el S más, me da 0. Si estoy abajo y aplico el S más, me da H barra sin ningún factor. O sea, es bastante sencillo. O sea, el S más y el S menos son H barra por esas matricitas que tienen todos ceros menos un 1 fuera de la diagonal. Con lo cual es, si algo está abajo lo sube, si está arriba lo baja y con un factor H barra. O sea que es sencillo de verificar. Pero bueno, como insistía, cuidado porque uno se deja llevar a veces por el hecho de que todo lo que es 1 conmuta con lo que es 2, pero uno tiene una suma de cosas, donde aparecen todas las componentes de cada uno. ¿Qué pasa si uno suma 3 spines? O tiene un término donde, bueno, tiene un término donde aparecen, o sea, otro ejemplo. No lo voy a hacer completamente, pero un poco para tener, van a tener ejemplos en la práctica, pero para ver cómo seguiría la cosa. Uno podría tener en una generalización bastante natural de lo anterior, tener gamma, producto escalar de 1 con 2, más 2 con 3, más 3 con 1, ¿dónde puedo hacer aparecer esos 3 productos escalares? Y bueno, la suma de los 3, por ejemplo, ¿no? Si sumo los 3 momentos angulares y elevo al cuadrado, me van a aparecer acá sí, para el producto escalar en sí, todo lo que tiene índices diferentes, índices de qué spin se trata, son 3 partículas con cada uno con su spin, esas cosas conmutan, digamos. Entonces tengo S1 cuadrado, que actúa como la identidad por una constante en el espacio donde voy a trabajar, más S2 cuadrado, más S3 cuadrado, más 2 veces, y me aparecen todos los posibles productos de pares, ¿no? Me aparece S1, S2, ¿no? Con lo cual, en una generalización bastante sencilla de lo anterior, uno ve que el H lo puede escribir como S cuadrado menos S1 cuadrado, S2 cuadrado, S3 cuadrado, dividido 2 por el gamma. Ahora, lo que aparece es que la necesidad de sumar 3 momentos angulares. ¿Cómo sumaría uno 3 momentos angulares? Y bueno, no hay una única manera. Uno podría decir, tengo S1 más S2 más S3, podría decir, sé cómo sumar, por ejemplo, S1 más S2. ¿Eso qué me da? Me da un triplete y un singlete, y después tengo que sumar todavía el S3. ¿Qué es lo que hago? Y para cada uno de los dos sumandos que obtuve, el triplete y el singlete, hago nuevamente suma de momentos angulares, con lo cual voy a tener para el caso del triplete de sumar 1 con 2, tendré que sumar el momento angular 1 con 1 medio, que es el ejemplo que habíamos visto. Y para el otro, ¿qué pasa? Para el singlete con el spin 1 medio. Y me queda un spin 1 medio nada más, ¿no? Un momento angular 0 sumado con un momento angular me da el momento angular que tenía. O sea, meter un escalar dentro de la suma de momentos angulares se vuelve un caso trivial. Ahora, no es la única opción es haber sumado 1 con 2, pero haber sumado 2 con 3 y después sumar el 1, o sumar 3 con 1 y después el 2. ¿Y qué me da eso? Me da simplemente una forma diferente de armar los vectores, pero obviamente en todos los casos diagonalizo lo mismo, ¿no? O sea, uno para sumar los 3
lo que está considerando es, a ver, uno puede hacer sumar S1 con S2 primero, y después sumar, lo denoto así, después el S3. Como no es la suma de los tres, lo podría llamar S1,2, la suma de los primeros dos. Esto me va a dar el S total. Como dije, uno podría hacerlo con estos dos, o con este, y después sumar el otro. Y, bueno, en los tres casos, las tres posibles formas de hacer esto, uno lo que va a tener es un medio ¿cómo lo representa? Y va a tener un medio por un medio por un medio, o sea, asocio de esta manera, por ejemplo, y esto me da 1 más 0 por un medio, y acá hago nuevamente, entonces tengo dos sumas de momentos angulares, va a ser 1 por un medio, más 0 por un medio, que es un medio. Suena raro este de 0 por un medio igual a un medio, pero y esto que me da 3 medios más un medio más un medio. O sea, me aparece la representación correspondiente a ese total igual a un medio dos veces al sumar 3. ¿Sí? Este viene de haber multiplicado esto por un medio, digamos, ¿no? O sea, haber sumado el momento angular 0 con el momento angular 1 medio. En todos los casos, ¿cómo van a ser los estados correspondientes a la suma de los tres? Eso está tabulado, cómo sumar tres momentos angulares, coeficientes de Racah, se llama símbolo 6J, son tablas bastante más complejas, como se dan cuenta. Ahora, hay cosas de las cuales uno se puede dar cuenta inmediatamente. Por ejemplo, si uno le dicen, de esta suma de tres momentos angulares, si uno se fija, el momento angular máximo, uno sabe que va a ser igual, el S total o J total, va a tener un J igual a 3 medios. Porque el M máximo que puedo sumar con 3 espines de un medio es 3 medios. Entonces, el J total, también lo veo acá, ¿no? También lo veo acá que es 3 medios. ¿Ese cómo lo obtengo? Y lo obtengo poniendo los 3 espines en su autoestado con autovalor H barra sobre 2. O sea, los 3... O sea, el estado con M máximo correspondiente a esta representación que aparece acá, a ese cuadruplete que aparece acá, lo puedo obtener, por ejemplo, poniendo los 3 espines para arriba. Aprovecho de decir, uno no necesita saber esos estados para saber qué valores posibles va a tener la energía o la contribución esta a la energía. Fíjense que sabiendo cuáles son los valores posibles de J ya lo sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el H' que tiene la suma al cuadrado, sé que eso puede corresponder a un J igual a 3 medios, un medio, aparece la suma y aparecen los cuadrados de las tres componentes, que eso nos da H barra cuadrado por 3/4. O sea que ya sé los valores posibles de la energía, sin hacer ninguna cuenta más, solamente habiendo sumado los momentos angulares. Si quiero saber los estados, sí, ahí necesito combinar tablas y demás. Las multiplicidades también las puedo saber de ahí. Sé cada J, sé cada J cuántos valores posibles de M tiene, ¿no? Tengo que hacer 2 por J más 1. Y decía, para construir los estados, entonces uno podría decir, bueno, voy a solamente señalar algunas de las cosas. El estado con 3 medios, o sea, con J total igual a 3 medios, ese cómo lo obtengo. Y los 3 espines para arriba, que lo puedo poner. Y por más que sean 3 componentes,
si me quisiera armar los 4 elementos de este multiplete, puedo usar el J- también. Con el J- puedo ir bajando. ¿Y qué es lo que hace el J- cuando lo aplico? Bueno, J- ahora es llamémoslo, el S1 menos más el S2 menos más el S3 menos. Cada uno de los sumandos le baja el spin, baja uno de los spins, no los otros dos. Entonces, por ejemplo, el 3 medios 1 medio me va a quedar 1 sobre raíz de 3 bajo el último más bajo el segundo y los otros dos no, más una cosa así. Y todos los elementos del multiplete se obtienen, aparecen diferentes combinaciones cuando uno va bajando, ¿no? Pero bueno, como decía, para saber cuántas veces aparece cada posible autoenergía del H', no hace falta encontrar los vectores de la base. Para otras cosas puede pasar, pero no para eso y para las multiplicidades. Otro ejemplo que aparece en las aplicaciones, cuando veamos más sobre partículas indistinguibles, vamos a poner más ejemplos de estos, pero un ejemplo donde aparece una combinación similar a esta, pero más compleja, es cuando uno escribe la interacción entre nucleones. Nucleones que supongo que son diferentes, ¿no? Que no son partículas idénticas, sino que protón y neutrón, cosas por el estilo. Saben que cuando uno habla de interacción entre nucleones, generalmente, no necesariamente, digamos, pero generalmente piensa en interacción debido a fuerzas nucleares. ¿Y esas fuerzas nucleares de dónde vienen? Bueno, vienen de interacción fuerte y la naturaleza es muy compleja, no es que se conozca analíticamente todo, viene de una interacción debido a partículas que componen el nucleón y demás, pero se modela con potenciales, con cosas que dependen de la distancia y, como suele pasar, digamos, cuando uno tiene una fuerza que la naturaleza es complicada, digamos, la estructura que tiene esa fuerza se ve simple si están muy alejadas las partículas, y cuando uno se acerca empieza a ver cada vez más momentos multipolares y estructura. Entonces, las fuerzas nucleares tienen un alcance bastante corto, por lo cual importa precisamente lo que pasa cuando están cerca. Entonces, en este ejemplo que voy a poner es un ejemplo que es tomar un potencial de interacción, o hamiltoniano de interacción, digamos. Entre dos nucleones. Si uno piensa en dos nucleones, generalmente son masas similares, con lo cual no es que uno está pensando que tiene una cosa fija y los dos nucleones, sino que pasa a coordenada relativa. Entonces, el R que voy a poner se refiere a la coordenada relativa. El centro de masa, bueno, lo supongo libre y una cosa que que no represento acá, digamos, con lo cual este hamiltoniano se supone que va sumado a la energía cinética de la coordenada relativa, que tendrá recuerden que tiene una masa reducida y demás, ¿no? O sea, la parte de la coordenada relativa, de hecho estaba en uno de los problemas. Ese H' tendrá una parte, un cierto potencial, B1 de la coordenada relativa, una parte escalar. Similar al caso colombiano, pero bueno, generalmente, como dije, tienen alcance corto, suelen tener una exponencial decreciente, por ejemplo, potenciales que se llaman de Yukawa, y pueden tener una parte 1 sobre R o alguna potencia así. Entonces, una parte escalar en el potencial, que esa uno la trataría con métodos similares a los que uno ya sabe del átomo de hidrógeno. La ecuación diferencial, o lo trata como perturbación si es chico, o lo que fuera. Todo esto va a ir sumado a la parte cinética, ¿no? Parte cinética si la hubiera. Esto es el H'. ¿Qué más?
Bueno, precisamente debido a la estructura que tienen los nucleones y demás, puede aparecer un término que involucre el producto escalar S1 con S2, como el que vimos en el primer ejemplo. Los nucleones tienen spin. Y además, tengo dos partículas, está la coordenada relativa, aparece, eso por supuesto depende, hay que mirar para eso el modelo que viene de las fuerzas que dan origen a la interacción y demás, uno no puede explicarlo digamos, así nomás de entrada. Aparecen, o puede aparecer según el modelo, otro término. O sea, fíjense que aparece una cosa que depende de la distancia, además de esto, y otro término más, donde aparece L, el momento angular total, en el sistema de centro de masa, escalar, el S total. Es un acoplamiento del tipo spin órbita, se llama esto, que es el momento orbital, pero con el spin total, la suma de los dos. ¿Cómo haría uno usando suma de momentos angulares para intentar resolver esto? Bueno, ¿cómo sería la estrategia? Bueno, tengo algo similar al ejemplo anterior, digamos. Me convendría, obviamente, tratar de pasar a hacer aparecer la suma de los dos momentos de spin, S1 más S2 y S1 más S2. Conviene sumarlos así, digamos. Y después sumar también el S total con el L total. Y reconvertir esto a ¿qué? A una cosa donde me aparezca una cosa que llamo J, que es la suma de L más S al cuadrado, menos S cuadrado, menos el L cuadrado. Acá ya sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando uno diagonalizó, entre comillas, cada uno de esos dos términos que aparecen acá? Los diagonalizó. Y le van a aparecer diferentes combinaciones según qué multiplete tengo en cada uno de los casos. Diferentes combinaciones. Puede pasar, por ejemplo, que estoy justo en un estado donde se me hace cero uno de estos y me queda un potencial que por ahí es la suma de esto más una constante por y tengo que resolver para la coordenada relativa, para la función de onda, un problema. Por ahí se me hace cero y el otro no, y tendré otro problema, otro potencial, para encontrar la función de onda para esos valores de J total, L total y S total. O sea, me pueden quedar en general diferentes combinaciones de potenciales para encontrar la función de onda. Si el hamiltoniano es así, lo que uno puede afirmar es que sea lo que sea el valor de, bueno, digamos de J cuadrado, L cuadrado, S cuadrado, siempre va a haber degeneración correspondientes al M total. O sea, no va a aparecer el M, la componente Z no va a aparecer. Siempre van a ser módulos cuadrados. ¿Sí? O sea que hay cosas que uno puede decir casi sin decir nada, ¿sí? Por supuesto contando bien las degeneraciones, ¿no? O sea, la estrategia, lo que dije recién, sería escribir el H', entonces, reescribirlo simplemente haciendo aparecer las cosas que sé cómo diagonalizar. O sea, el H', acá, bueno, un medio S cuadrado menos S1 cuadrado menos S2 cuadrado más B3R sobre 2 J cuadrado más S cuadrado, S recordemos que es S1 más S2, pero estoy sumando siempre, a ver, J cuadrado menos S1 cuadrado menos L cuadrado. Donde S es S1 más S2 y J es L más S. Bueno, no voy a escribir todas las posibles combinaciones que aparecen, pero se dan cuenta que respecto de este término que aparece multiplicando el B2,
pasa lo mismo que para el ejemplo que vimos primero, aparece ese gamma por P1 menos 3P0, no puede hacer lo mismo acá. Para este de acá, bueno, lo que suele pasar es que para no tener demasiadas combinaciones, uno dice, bueno, me fijo por el L correspondiente al estado con a L igual a 0, o L igual a 1, o L igual a 2, y voy mirando lo que pasa por los diferentes niveles. Pero bueno, en general los estados que puede afirmar uno van a depender de cuánto vale el L, que es el valor del L cuadrado, lo que acompaña, digamos, lo que me define el autovalor del L cuadrado. Van a depender de S total, que puede ser 0 o 1, y van a depender también de qué J resulta, porque con esos valores puedo tener diferentes valores de J. Entonces, simplemente voy a señalar que en situaciones como esta, donde los niveles están caracterizados por un L, por el J, y además aparecen diferentes valores para el spin total, se suele, es notación para los posibles estados que uno tiene cuando usa bases así para denotarlos, digamos, a los niveles. Uno suele poner una cosa que es el L, que ese L grande, la letra grande se refiere a lo que aparece en el L cuadrado. O sea, L cuadrado, que es h barra cuadrado por L más 1. Bueno, ese L de L más 1 es esto que aparece acá. Uno pone un subíndice que es el J. J es lo que aparece como definiendo el autovalor del J cuadrado, o sea, h barra cuadrado, J más 1. Y acá arriba se pone 2S más 1. O sea, la multiplicidad asociada al spin total. Como forma de caracterizar los multipletes. Por ejemplo, qué sé yo, uno tiene la onda S, si uno tiene la onda con momento angular igual a 0, y uno piensa en un estado escalar y con spin 0, va a tener acá un 0 y con un J total igual a 0, por lo tanto, sería un fundamental correspondiente a una cosa que es un singlete de spin. Y, o sea, esto es la multiplicidad, no es que haya un spin, digamos, sino que es la multiplicidad del spin. Y esto se refiere al J. O sea, lo que sale del L más el S, ¿no? Pero bueno, es notación. Y se usa no solamente para nucleones, sino para situaciones en las que uno tiene interacciones que dependen del spin y de J. Por ejemplo, pasa para los átomos también. Vamos a ver algo sobre eso también al considerar partículas indistinguibles. Bueno, termino con esto entonces. Al ver partículas indistinguibles vamos a ver cómo se pegan las dos cosas, porque en partículas indistinguibles aparece el intercambio de los números cuánticos de dos partículas entre sí, y bueno, en el caso de fermiones aparece, ustedes saben que, bueno, habrán visto por ahí, aparece un número, un -1 cuando uno permuta los números cuánticos de dos fermiones. Y ese -1 puede venir de diferentes orígenes. Si uno tiene una función de onda que depende de la distancia o de la diferencia entre los dos, o del R, digamos, la coordenada relativa, hay que ver qué le pasa a esa función al cambiar R por -R, que eso es permutarlos. Y si tienen spin, también hay que cambiar el spin al mismo tiempo. Entonces, puede pasar que la función que depende de R no cambie de signo, o sea par. Entonces la parte de spin tendrá que ser antisimétrica. Y al revés, que la parte que dependa de R sea impar, entonces la parte de spin deberá ser simétrica. Y ustedes recordarán que, por ejemplo, para el triplete de spin, los tres elementos
del triplete, son los 3 simétricos antes de cambiar el primer spin con el segundo. O sea, tener los dos para arriba, si cambio uno por dos me da lo mismo. El otro tenía uno para arriba y uno para abajo, y al revés, con un más, es simétrico, y los dos para abajo también es simétrico antes de cambio uno con dos. Y el singlet es antisimétrico. Cambio uno por dos y me da menos lo mismo. La parte, vamos a ver también, vamos a aprovechar a mirar lo que pasa con la parte de la coordenada relativa. Ahí, que cambie o no de signo depende de lo que se llama la paridad del estado de la función de onda. Hay estados que cambian de signo y estados que no. Depende del momento angular y demás. Así que bueno. Por eso terminan apareciendo cosas que se parecen a interacciones de este estilo y tiene que ver con la estadística, complementos de intercambio y demás. O sea, uno tiende a pensar, siempre que hay dos productos de dos espines o momentos angulares, tiende a pensar en algo parecido a Van der Waals o cosas por el estilo, pero no es ese el origen. O producto escalar de dipolos magnéticos, por ejemplo, que también es una interacción, pero bueno, generalmente el origen es otro, ¿no? No es electromagnético, sino estadístico.